Continuamos en el Observador TV y llegó el momento de un nuevo espacio de la Facultad de Medicina. En esta oportunidad recibimos al doctor Gustavo Yaqueto, él es director de la Clínica Pediátrica C y vamos a hablar del desarrollo y el cuidado del niño. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido, un placer. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, del desarrollo del niño, ¿desde qué enfoque vamos a hablar? Bueno, me parece que del enfoque de lo que tiene que ver con qué significa un desarrollo adecuado, ¿no? Y un poco también desde la perspectiva de la importancia que tiene el entorno, ¿no? Y los cuidados para que este desarrollo ocurra, ¿no? Este es un fenómeno madurativo complejo donde el chico va adquiriendo conductas y habilidades en forma progresiva, pero que no comienza cuando el chico nace, sino que comienza desde el momento en que se produce la gestación, o sea, dentro del vientre materno, y ahí comienza todo un proceso de maduración de distintos órganos, pero fundamentalmente del cerebro, ¿no? Y que continúa en la vida postnatal, pero habiendo momentos críticos, ¿no? O que tienen que ver con el desarrollo de la conectividad cerebral, que es lo que después nos va a permitir adquirir habilidades superiores como el lenguaje, ¿no? Como habilidades cognitivas para el pensamiento, ¿no? Entonces hay una serie de requisitos fundamentales que no son solo genéticos, sino que tienen que ver con los cuidados. Estas cosas que tiene que tener la mamá. Con la mamá, el entorno, todos en general. Todos en general. Por ejemplo, es bien sabido que hay intervenciones desde la gestación que son importantes para que ese desarrollo neurológico ocurra, ¿no? O sea, no es lo mismo un embarazo planificado que no planificado, pero además, dentro de lo planificado, que la nutrición de la mamá sea adecuada, que reciba vitaminas como ácido fólico, hierro. Se sabe que esas vitaminas son fundamentales para el desarrollo de las vainas de mielina, que son las envolturas de los nervios, ¿no? Pero también que no tenga infecciones, que tenga un embarazo de duración apropiada, saludable, ¿no? Los controles, ¿no? Pero después que el chico nace, empieza un contacto también con un mundo, ¿no? Y la interacción con el otro es determinante, ¿no? Hay mucha evidencia que señala que desde el momento mismo de producirse el nacimiento, la interacción y el vínculo con la mamá, con el papá, con las figuras que hacen el sostén familiar es fundamental. Y si ese vínculo y ese apego inicial no ocurre en forma apropiada, puede traer consecuencias, ¿no? Hay autores que hablan de la teoría del apego y la autorregulación, o sea, un chico que recibe experiencias placenteras desde etapas tempranas, bueno, tiene un desarrollo apropiado. Pueden haber momentos de estrés, ¿no? De sufrimiento, pero si el estrés es un elemento crónico, ¿no? Hay experiencias que afectan el vínculo y la contención familiar y eso ocurre en forma reiterada, a la larga se secreta una hormona que se llama cortisol y ese cortisol permanente produce cambios en el cerebro, produce cambios en los neurotransmisores y en las conexiones y se ha vinculado eso y se vincula con ansiedad, depresión, trastornos de la conducta en la vida más adulta, ¿no? Así que hay toda una tarea ahí de aprendizaje a ser padres y de estar, ¿no? Y de fortalecer ese vínculo que es muy, muy, muy importante. Qué importante lo que dice que es desde el día de, bueno, hablaba también de la importancia desde la gestación, ¿no? Pero también desde el día 1 que el bebé nace. Por eso también los cambios que se han dado en los últimos años, ¿no? De que el niño desde el momento que nace se queda con su mamá y con su papá, enseguida se intenta de que la lactancia materna enseguida, ¿no? Antes era como distinto, el niño de repente se quedaba. Habían como unas conductas un poco más separatistas, ¿no? Pero digo, es la comprensión de este fenómeno de estos fenómenos biológicos que son bastante conocimientos actuales, ha llevado a que las prácticas desde el cuidado de la salud también han ido cambiando, ¿no? El acompañamiento de la mamá desde el embarazo y en el momento del parto y en los primeros días
por quien la mamá desee, ¿no? Es muy importante. La contención en ese periodo, el contacto inmediato cuando nacen con el pecho materno, ¿no? Esas conductas son muy importantes, ¿no? Porque es justamente en esas etapas donde se establece el vínculo inicial. Bien, y luego del nacimiento, usted me comentaba recién, hay distintas etapas que son fundamentales, ¿no? En el niño. Sí. Nosotros hablamos, esto incluso para los que piensan en políticas de primera infancia y de largo aliento, en realidad deben reconocer que hay ventanas de oportunidades o periodos críticos. Le decimos periodos críticos a periodos en donde el desarrollo cerebral y neurológico es muy acelerado, en esto que tiene que ver con el cableado, ¿no? Y el desarrollo de las vías. Y bueno, esos periodos críticos, hay un periodo muy determinante que es adentro de la panza, ¿no? Y después hay otro periodo muy crítico que son los primeros años, fundamentalmente los primeros 3, 4 años, donde ahí madura todo lo neurosensorial, la visión, la audición, ¿no? Se va entablando las bases para el lenguaje, ¿no? Ese periodo es muy importante, o sea, ahí el chico tiene que tener, bueno, una vida lo más saludable posible, cuidada, la nutrición, no tiene que haber anemia, hay que hacer la prevención de la anemia, la adquisición de enfermedades, ¿no? Y sobre todo, brindar un soporte para la crianza apropiado. Ese es un periodo crítico. O sea, hay toda una tarea también de hacer intervenciones de atención temprana y de estimulación oportuna, ¿no? Hay estímulos que hay que dar, el lenguaje, el sonido, la música, el cariño, etcétera, ¿no? Y después hay otros periodos, no se termina todo ahí, lo que no se hace ahí bien genera problemas, digamos. O sea, lo que no se genera ahí bien es difícil de recuperar. Bueno, es difícil o puede dejar problemas para el futuro. Después viene una segunda etapa ahí de maduración o de reprogramación del cerebro que tiene que ver con la maduración sexual que ocurre hacia el inicio de la pubertad, pero ya sobre un chico que se intervino antes, ¿no? O sea que si todas las cosas fueron bien, la maduración que ocurre luego en la adolescencia, que es muy importante, la adolescencia es considerada como un segundo nacimiento, porque es donde el chico construye el psiquismo del adulto, su identidad, etcétera, ¿no? Y hay una serie de cambios neurológicos a nivel del lóbulo frontal que tiene que ver con conductas determinantes, ¿no? Ese proceso que empieza con la pubertad, la maduración sexual, pero termina cuando se transforma en adulto socialmente. Esa es una etapa muy rica, pero sobre la base de un individuo que se formó o que se desarrolló bien en su etapa inicial, ¿no? Volviendo a estos primeros años de vida que usted decía que son fundamentales y que muchos de los programas de primera infancia, UNICEF, un montón, apuntan, ¿no? Sí. a la importancia de ese desarrollo lo más normal y adecuado posible. ¿Qué importancia tiene el vínculo con los padres, con la familia, con el entorno, con los educadores, ¿no? Y qué importancia el tema de los controles. Hoy en día está el carnet, que lo tienen todos los niños, que ahí se dicen las etapas que tienen que más o menos en determinados momentos cumple el niño, ¿no? Para estar atentos, que empiece a hablar, que hay que, ¿no? Es muy importante porque nosotros a veces observamos en esto que tú dices, porque hay algunos instrumentos que nosotros tenemos. El carnet, por ejemplo, que es un carnet de control, y en realidad a veces la gente la población no lo abre, no lo lee, y ahí hay un montón de conductas o logros, digamos, por edad que son esperables, pero también al lado están puestas las cosas que el que está al cuidado tiene que hacer para estimular. Por ejemplo, por decir, hacia los 3 meses es esperable que el chico tenga un sostén cefálico, que siga con la mirada, que se sonría, ¿no? Bueno, para lograr eso es necesario favorecer las posturas, acariciarlo, conversar, ponerle música, etcétera, ¿no? Hacia los 6 meses va adquiriendo la sedestación, aunque sea parcial. Bueno, ¿qué tengo que hacer para estimular eso? O sea, hay logros esperados para determinadas edades que se sabe, bueno, que son así, y también se sabe cómo favorecer el logro de estas porque por más de que el general de los niños, por lo general, o sea, en ciertas etapas lo desarrollan, ¿no? Sí. Ciertas capacidades, es fundamental el rol de los papás, es o quien lo educa, quien fundamental, lo cría, ¿no? Y además para nosotros
una cosa que es bien importante es que los médicos, yo soy pediatra y digo, nosotros nos encargamos de vigilar el desarrollo, pero nosotros tenemos contactos puntuales con el chico. Los que están en contacto diario es la familia, son los papás. Así que ya también hay bastante conocimiento de que los padres, cuando son buenos observadores, están con sus chicos, son capaces de saber si su chico va bien o su chico va mal. O sea que formaría parte de una tarea interesante que los padres aprendan cuáles son los logros esperados para la edad, aprendan cómo estimular esas conductas y las vigilen y adviertan si el chico va bien o va mal, ¿no? En todo momento menciona el tema del cariño, ¿no? Del contacto, del amor. Sí, es fundamental, ¿no? El amor nunca está de más. Nunca está de más, eso nunca está de más, no. En realidad es lo que refuerza. El sostén afectivo es el complemento del sostén nutricional, por decirlo en forma simple, ¿no? Bien, ya yendo al tema de educadores también, ¿qué rol juegan en el desarrollo correcto de los niños? Bueno, muy importante. Nosotros creemos que el desarrollo de los chicos no es un patrimonio de la medicina, ¿no? Es un campo de conocimiento multidisciplinar. Las ciencias de la salud tienen mucho que hablar, pero también los educadores tienen mucho que aportar, ¿no? Entonces, en un país que ahora se están proponiendo políticas educativas de bajar la obligatoriedad o por lo menos los cuidados hacia edades cada vez más precoces, nos parece fundamental que haya gente capacitada, y eso es fundamental para la calidad, porque no es cualquier cuidado lo que se necesita, ¿no? No es ponerlo en un jardín, y como yo tengo ocupaciones, va al jardín, que está bien, ¿no? Y ya está. En el que dé el cuidado del chico tiene que haber una calidad en esos cuidados muy importantes. Hay que hacer lo que está demostrado que hay que hacer, ¿no? Como el lenguaje hay que estimularlo de una manera. Bueno, hay que usar la manera correcta para estimularlo. El cuidado en conductas de apego y vínculo también hay que darlo de una manera y hay que darlo de esa manera, no de otra. Bien, la alimentación también, ¿no? Es algo fundamental a lo largo de toda la vida, lo habla desde la gestación. Sí, es fundamental. Nosotros insistimos mucho en la nutrición de la madre en la gestación, pero después en la nutrición en los primeros meses y en los primeros años de vida, donde es totalmente dependiente de lo que se le da. La alimentación a pecho materno es obviamente muy beneficiosa y hay que promoverla. Nosotros tenemos un problema con la prevalencia de anemia en nuestro país y no necesariamente eso está vinculado solo con el medio, ¿no? Sino la anemia se ve en todos los medios y eso tiene que ver con una cultura de que hay que dar suplementos de hierro y hay que dar la cantidad apropiada de hierro y hay que comprender que el déficit de hierro hay que prevenirlo porque, como decía hoy, tiene que ver con el desarrollo neurológico, ¿no? Y después la introducción progresiva de los alimentos en la forma y en la calidad que uno sabe que hay que hacerlo, porque eso forma parte de los aportes que necesitamos para el crecimiento y desarrollo normales, ¿no? Bien, al comienzo mencionaba algunas cosas, pero ¿cuáles son aquellos factores que pueden llegar a alterar el desarrollo normal de un niño? Bueno, obviamente que podemos hablar de factores preparto, ¿no? O sea, hay una serie de enfermedades o eventos infecciosos, tóxicos, exposición a drogas, tabaco, alcohol, ¿no? Durante el embarazo, bueno, la misma violencia, etcétera, o infecciones, ¿no? Y enfermedades genéticas que si afectan durante la gestación pueden tener su repercusión después. Por eso la importancia del cuidado antes del nacimiento. Por supuesto que durante el nacimiento también pueden ocurrir eventos, ¿no? Por supuesto que los chicos que nacen de pretérmino tienen más riesgo, ¿no? Por no haber madurado totalmente, pero además si el nacimiento ocurre bien, no hay sufrimiento durante el nacimiento es muy importante. Y después tiene que ver con todas estas cuestiones que nosotros hablamos, más allá de las enfermedades propias,
está todo lo que tiene que ver con la calidad de los cuidados, el vínculo, el apego y las conductas que tiene la familia sobre el chico. Bien, ¿qué pasa con la sobreestimulación para el desarrollo? ¿No? Estamos en una etapa donde Sí. por momentos queremos que los niños sean genios a los 2 años y hay como toda una teoría que de repente está sobre. ¿Existe eso o no? Sí, estamos atravesando un mundo de hiperestimulación por todo el desarrollo tecnológico, ¿no? Hay que tener cuidado con la sobreestimulación. Primero porque, como decía, uno no puede pedirle al niño que tenga o adquiera conductas, ¿no? Para las cuales no está preparado, ¿no? Si bien los niños tienen lo que se llama una plasticidad en su cerebro, pueden modificarse si los estímulos son buenos, pero uno no puede pedir que haga cosas antes de lo que... No, por más que los abuelos le regalan la bicicleta cuando nace, hasta los 4 o 5 no se lo necesita usan. cierta preparación previa para determinado logro, eso es así. Entonces, de nada sirve la sobreestimulación cuando no es el momento apropiado, uno es el momento. Y lo otro es la calidad del estímulo, ¿no? Porque si uno da mucho estímulo y ese estímulo no está apropiado y adecuado a la etapa en la que también se producen desajustes, ¿no? Hay que ver que estamos viviendo en una etapa muy, si bien de mucho estímulo, también es muy superficial, ¿no? O sea, hay mucha cosa tecnológica, ¿no? El chat, el no sé qué, la computadora, estímulos lumínicos. Sí, la tablet, los dibujitos. Todo eso, pero eso es importante y está bien, digo, en su cuota medida, pero no sustituye esta otra cuestión que el vínculo, el hablar, exacto, el juego lúdico. Exacto, el juego simbólico, ¿no? La conversación, el lenguaje apropiado, con una riqueza de palabras. A los niños no hay que hablarle con lenguajes de niños. Ay, qué bronca que me da, ni le digo. Bueno, de vez en cuando digo, ¿no? Cuando son bebitos capaz que bueno que uno le sale, pero es verdad que cuando el niño ya comienza a hablar hay que hablarle hay que hablar con las palabras como hay adecuadas. que hablar, exactamente, porque ese es el estímulo que van a recibir. Si no, después repite y Exacto. después tengo que volver a enseñarle adecuadamente. Exacto. Doctor, ha sido un placer recibirlo en El Observador. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien, nosotros continuamos, hay mucho más para compartir, hacemos una pausa y luego actualizamos las noticias.